Dicen que en la selva peruana hay un sonido que no debes escuchar nunca de noche. Un silbido largo, irregular, demasiado humano para ser un animal y demasiado extraño como para ser de una persona. Los ancianos de la Amazonía lo repiten desde hace generaciones. Dicen, si escuchas el silbido cerca, no pasa nada. Pero si lo escuchas lejos, corre, porque significa que ya está a tu lado. Y eso es lo que mucha gente escucha justo antes de desaparecer. Hoy vamos a hablar de una de las leyendas urbanas más perturbadoras de Sudamérica, pero no como lo cuentan en internet. Vamos a irnos mucho más atrás, a los conquistadores españoles, y mucho antes, a los primeros chamanes amazónicos, y aún más atrás, a los primeros pueblos que desaparecieron antes de dejar siquiera escrituras. Sobre algo que, según ciertas historias prohibidas de la selva, no nació en este mundo. Porque quizá el Tunche no sea un espíritu, ni un demonio, ni siquiera una criatura. Quizás sea algo mucho más antiguo. Si preguntas hoy por el Tunche en regiones de la selva de Perú como Loreto, Ucayali o San Martín, la respuesta varía según el pueblo. Para algunos es un alma condenada, para otros un brujo. Otros dicen que es un espíritu que castiga a los violentos, a los infieles o a aquellos quienes entran a la selva sin permiso. Pero hay algo que todas las versiones comparten: el silbido. Siempre el maldito silbido. Algunos lo describen como el canto de un hombre agonizando, y otros como el piar de un pájaro imposible. Y algunos dicen que el silbido cambia según lo que el Tunche quiera hacer contigo. Los leñadores hablan de compañeros suyos que se internaron apenas unos metros en el bosque y jamás regresaron. Los cazadores cuentan que la selva entera deja de hacer ruido apenas justo antes de que aparezca el Tunche. Ni insectos, ni monos, ni aves, solo silencio. Como si incluso la naturaleza supiera que hay algo caminando cerca. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque cuando los antropólogos comenzaron a recopilar datos indígenas sobre el Tunche, descubrieron algo inquietante. Descubrieron que no era una leyenda aislada, y que además era mucho más antigua de lo que parecía. Nos remontamos al año 1560. La expedición de Lope de Aguirre atraviesa la Amazonía. Hambre, fiebre, parásitos, locura. Los españoles escribieron cosas realmente extrañas sobre aquella tierra. Hablaban de hombres que desaparecían entre la niebla, de voces que llamaban a los soldados usando el tono de sus madres, de silbidos escuchados a mitad de la noche. Y aquí viene un dato muy curioso. Muchos indígenas se negaban a entrar en ciertas zonas, incluso bajo amenaza de muerte. Llamaban a estas zonas bosques dormidos y decían que allí no habitaban animales. Habitaba la memoria antigua. Imagínate eso, conquistadores capaces de destriparse entre ellos por oro, y viendo cómo guerreros amazónicos preferían ser ejecutados antes que internarse un kilómetro más. Eso no ocurre simplemente por superstición barata. Eso ocurre cuando el miedo lleva generaciones acumulándose. Y aquí empieza la parte que jamás te enseñarán en un documental. Porque resulta que mucho antes del Imperio Inca, mucho antes de todas las culturas amazónicas conocidas, existieron algunos pueblos de los que apenas ya quedan rastros. Pequeñas referencias, piedras grabadas, túneles cubiertos ya por raíces gigantes y símbolos repetidos una y otra vez. Espirales, ojos y figuras humanas sin rostro. En 1934, el explorador Percy Fawcett desapareció buscando una ciudad perdida en la Amazonía. Nunca volvió, pero entre sus notas encontraron algunas referencias extrañas. Hablaba sobre tribus que evitaban ciertos lugares donde supuestamente los árboles no dejan entrar al sol. Y mencionaba historias sobre silbidos en la noche. Y curiosamente, todas esas historias ya existían mucho antes de que él naciera.
Historias que mencionaban que el Tunche no era una bestia. Y aquí es donde todo cambia, porque el error moderno es imaginar al Tunche como un monstruo, como algo físico, como una criatura. Algo simplemente con garras y dientes afilados. Pero los relatos más antiguos no hablan de eso. Hablan de presencia, de una influencia, de algo que entra justo en la mente de las personas. Algunas tribus amazónicas creían incluso que la selva tenía conciencia propia, y no como una metáfora, sino literalmente. Creían que bajo las raíces, en el subterráneo, existía una conciencia alimentada por hongos, agua y sangre, una especie de mente inmensa que conectaba toda la selva, y que el Tunche era simplemente una parte de ella, su manifestación en la superficie, no un habitante, sino un órgano, como una especie de anticuerpo creado por la propia selva para eliminar a los intrusos. Y es que hace miles de años algo cayó desde el cielo sobre la Amazonía. No un meteorito, sino algo vivo. Y ese algo no murió con el impacto. Ese algo, además, comenzó a extenderse bajo tierra. Lento, dormido, paciente. Sus raíces atravesaron kilómetros y kilómetros de selva. Entraron en los árboles, en los ríos, incluso en los animales. Y con el pasar del tiempo, también en las personas. Los chamanes antiguos no lo llamaban Tunche, lo llamaban el que escucha desde abajo. Decían que ciertos sonidos, sobre todo silbidos y algunos cantos y otros rituales, podían llegar a despertarlo. Y aquí viene lo más perturbador. Y es que quizás el Tunche no persigue a la gente sin más. Quizás la llama porque necesita algo. Necesita memorias, mente, conciencia humana. A lo largo del siglo XX hubo cientos de desapariciones documentadas en estas zonas amazónicas. Turistas, misioneros, exploradores. Y sí, puede que muchas tengan una explicación racional, pero no todas, porque algunas de ellas comparten detalles concretos y específicos sobre personas encontradas días después, caminando solas, desorientadas, sin recordar quiénes eran. Y casi todas ellas repetían lo mismo. Escuché un silbido. Una mujer en Iquitos aseguró que encontró a su marido sentado mirando el río durante horas. Simplemente estaba ahí, mirando el agua, sonriendo. Y cuando ella le habló, él respondió con otra voz. Una voz lenta, profunda, como si estuviera hablando dormido. Esa misma noche desapareció y nunca encontraron el cuerpo. Y es que los chamanes sabían algo, porque muchos rituales amazónicos pueden parecer extraños desde fuera. Máscaras, tabaco, cantos repetitivos. Pero algunos antropólogos creen que la mayoría de esas prácticas no eran para invocar espíritus, eran para mantenerlos lejos. Eran protecciones, barreras, porque los chamanes no hablaban con el Tunche, lo distraían. Porque según ciertas historias, la criatura no entiende el tiempo como lo entendemos nosotros. Puede esperar décadas, siglos e incluso generaciones y generaciones enteras. Y cada vez que la selva es destruida, cada vez que perforamos más hondo y talamos más árboles, algo se acerca más a la superficie. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa si la Amazonía no es solo una selva? ¿Y si es más bien una jaula, una prisión, un órgano gigantesco diseñado para contener algo debajo? Eso explicaría por qué tantas culturas hablaban de proteger el equilibrio, y por qué ciertos lugares eran considerados sagrados, y por qué tantas leyendas describen sonidos imposibles saliendo de la tierra durante la noche. Quizá finalmente el Tunche no sea el monstruo final, quizá sea solo el vigilante de algo mucho peor. Y hoy, mientras ves este vídeo, aún hay personas en Perú que siguen negándose a atravesar ciertas zonas de la selva durante la noche. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de ellas ni siquiera conocen la leyenda completa.
pero sí saben lo más importante, que cuando el silbido cambia, ya es demasiado tarde. Y si este vídeo te ha gustado, aquí te dejo este otro vídeo de aquí, donde describo otro terror antiguo mucho más al norte de América, y que fue descubierto por los primeros visitantes reales europeos al continente, los vikingos. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.